que por un lado representaba el espíritu guerrero, el espíritu marítimo de los vikingos, pero también encarnaba el orden feudal y cristiano de la Europa medieval. Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Les habla Paula Oropesa desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo. Cuando muere Harald Diente Azul, su hijo Sven toma el poder en Dinamarca. Durante el tiempo de Harald no hubo grandes expediciones. Posiblemente hubieron, por supuesto, pero no al nivel que se había visto antes o al nivel que se vería con Sven. En lugar de concentrarse en grandes construcciones, en una política de estratégica, de alianzas, de intrigas, Sven era más ambicioso, más cambiante. Hizo una política que estaba marcada por las incursiones en Inglaterra. A partir del 991, un ejército vikingo desafió directamente al rey en una batalla, la batalla de Maldon. En el 94, ya Sven lideró una enorme flota junto con el rey noruego, Olaf Tryggvason, pero les pagaron lo que se llamaba la Danegeld. En este caso fueron como 16.000 libras de plata. Poco tiempo después muere Olaf y Sven se consolidó como el gobernante más poderoso de Escandinavia. Lo reconocieron en Noruega, le rindieron tributo también en Suecia. Después veremos, pero estos reyes estaban emparentados de alguna u otra manera. Cuenta la crónica anglosajona que en el año 1002 el rey Ethelred II ordenó una masacre de daneses en Inglaterra. En esa masacre fueron asesinados la hermana y el cuñado del rey Sven. Así que 2 años más tarde, Sven, parva partida, tomó venganza con un ataque feroz contra Inglaterra. Intentó el rey Ethelred, por supuesto, contenerlo pagando grandes sumas de Danegeld, pero no logró evitar nuevos asaltos. Las expediciones continuaron y ya en el año 1013 Sven fue reconocido como rey de Inglaterra. Parece que fue excepcional que Sven liderara las expediciones, los ataques, porque en ese tiempo normalmente las encabezaban caudillos o representantes, digamos. Esto muestra la solidez que tenía la posición de Sven y de Dinamarca en la región. La gloria de Sven fue corta, ya que 2 meses después de que lo proclamaran rey de Inglaterra, en febrero de 1014 murió. Hay una crónica que cuenta que fue primero enterrado en York y que más tarde lo llevaron en secreto a Dinamarca, a un monasterio en la Trinidad, o el monasterio de la Trinidad, que fue fundado por él mismo. Sven gobernó 25 años y en ese tiempo, sobre el reino fortalecido que Harald Diente Azul construyó, Sven amplía la influencia y convierte el reino danés en el centro político de toda Escandinavia y de la región del Mar del Norte.
muerte de Sven, su hijo Knud, o Canuto, quien había acompañado a su padre en las campañas, en las expediciones, en las guerras, fue proclamado jefe del ejército que aún permanecía en Inglaterra y proclamado rey. Pero los ingleses no lo aceptaron inmediatamente. Así que llamaron de vuelta a Eterel II, que estaba en Normandía, ya era un viejo en este momento, y tenía la esperanza de restaurar el poder. Knud tuvo que replegarse, volvió a Dinamarca. En Dinamarca el trono había pasado a su hermano Harald, que era el que estaba allí encargado, y por un tiempo parecía que Knud no tenía futuro. Knud empezó a reunir un nuevo ejército. No era un hombre que se rendía. Había fluido mucha riqueza durante el reinado de Sven por las expediciones, por todas las guerras que allí había y por las colonias que se habían establecido. Así que no le fue difícil crear un gran ejército con hombres de toda Escandinavia. En el otoño de 1015, Knud regresó a Inglaterra con una flota imponente. Cuentan las crónicas y las sagas. Durante un invierno de durísimas batallas y delicadas negociaciones, Knud se enfrentó a Eterel, luego de su muerte, al joven Edmund, el rey heredero. Parecía que esto no iba a finalizar, pero en 1016 Knud quedó vencedor. Y para sellar el triunfo se casa con Emma de Normandía, que es la viuda de Eterel. De esta manera no solo se asegura el trono, sino también la legitimidad política. Los hijos de Emma y Eterel huyeron a Normandía y quedó Knud como dueño y señor del reino inglés. En este momento se convierte en Knud el Grande, que tejió un poder que nadie se habría imaginado, porque unió la corona inglesa, la corona danesa y la corona noruega, y creó lo que los historiadores llaman el Imperio del Mar del Norte. No era un imperio igual centralizado como lo que conoceremos más tarde en la historia, sino que era un imperio que se sostenía a través de una flota enorme, y el carisma de un rey. O sea, era su capacidad de generar alianzas, de negociar. Esto para los anglosajones no fue nada al principio agradable, fue una derrota, fue duro, pero pronto se implantó un sistema que trajo muchos cambios. Los saqueos cesaron, la temida Danegeld se transformó en un sistema tributario, un sistema de impuestos más justo, más organizado. Se fortalecieron las relaciones entre los pueblos, las comunidades de vikingos, las comunidades de ingleses, por ejemplo, a través de pactos, de matrimonios. Knud cambió mucho la forma en la que los reyes vikingos tradicionales gobernaban, conquistando, sino que ya era consciente de que había que integrar. Así que conservó las leyes anglosajonas, respetó las instituciones locales, reforzó su legitimidad a través de vínculos familiares. Ya dijimos lo de Emma de Normandía, que fue una pieza clave para este reinado. Su hija Gunhild se casó con el futuro emperador Enrique III de Alemania, y así extendió su influencia más allá del Mar del Norte.
En 1019 murió su hermano Harald en Dinamarca y Knud fue para allá. Lo reconocieron sin ningún tipo de lucha. Poco después, Noruega también estaba bajo la corona de Knud el Grande y se creó una constelación política cultural ya única en ese momento. Fue muy importante porque el norte de Europa entró como un actor en la historia del continente. Con Knud el Grande, los vikingos dejaron de ser solamente saqueadores y navegantes, se transformaron en reyes, en gobernantes más reconocidos. Él fue un arquitecto de un nuevo orden, unió culturas, sentó las bases de una Europa medieval en el norte. Knud no solo conquistó, también transformó la vida cultural de una manera más consciente. Hay muchísimos hallazgos arqueológicos que muestran este intercambio, el intercambio, por ejemplo, de alfareros ingleses que venían a Dinamarca. Revela que había una circulación activa de saberes, de oficios. Tanto en Inglaterra como en Dinamarca surgió una élite con fuertes conexiones entre países, visible en el arte, la joyería, las costumbres compartidas. Respecto a la religión, Knud desafió la autoridad del arzobispo de Hamburgo-Bremen. Recordemos que el cristianismo llega a Dinamarca, a Suecia, principalmente por los monjes del sur, como Ansgar, como Adam de Bremen posteriormente. En su lugar introdujo clero inglés, fundó el obispado de Roskilde, que estaba subordinado directamente a Canterbury. Aparentemente esto con la intención de preparar un futuro arzobispado danés independiente. Pero bueno, nunca un rey danés tuvo tanto poder y tuvo además esa estatura política, prestigio. Por ejemplo, en 1027 viajó a Roma para la coronación del emperador Conrado II. Conrad. Allí fue recibido por el Papa. Esto era una señal clara de un reconocimiento internacional. Si estás disfrutando este viaje por la historia danesa, te invito a suscribirte a Historias Boreales. Así no te pierdes ningún episodio y me ayudas a que este proyecto crezca y llegue a más curiosos del sur. Y si te gusta lo que escuchas, compártelo con alguien que también disfrute de la historia contada con calma. Aquí vemos cómo los vikingos ya en 250 años se han integrado en Europa. Así que podemos decir que Knud el Grande representaba el espíritu guerrero, el espíritu de hombre de mar de los vikingos, pero al mismo tiempo encarnaba un orden feudal, un orden cristiano de la Europa medieval. Así que su imperio, que fue corto, dejó huellas muy importantes. Knud el Grande hereda una visión política de Harald Diente Azul, ese espíritu conquistador de Sven Barbapartida, y reúne en este imperio del Mar del Norte un poder que será también una forma para que se reconocieran los países del norte. Knud el Grande muere en el año 1035 y el equilibrio de su imperio se quebró. El hijo, Hardy Knud, que tenía que heredar Inglaterra, pues no puede atender eso porque hay revueltas en Dinamarca. Un medio hermano, otro Harald, toma el trono inglés y más tarde
pues se impone Hardy Knut. Estos son unas luchas, pero muere en el año 42. La corona pasó entonces a Eduardo, aquel hijo de Eterel y de Emma de Normandía. En Dinamarca, mientras tanto en Dinamarca había luchas de poder. Había un rey, Magnus, que estaba en el trono danés en ese momento. Había el desafío de otro Sven, que era sobrino de Knut. En fin, que había una lucha de poder en Dinamarca que veremos más adelante. La unificación de Dinamarca por el rey Harald Diente Azul, lo convirtió en un estado dominante en esa zona, en toda la zona de Escandinavia. Por eso su fuerza, porque Dinamarca no solamente está en una zona, en un territorio muy privilegiado, su ubicación es un tesoro estratégico. Esto literalmente porque controlaba las entradas y salidas del mar Báltico. Y esto se traducía en ingresos constantes de peajes, de tributos. Una riqueza que no solamente fue beneficiosa durante la época vikinga, sino posteriormente, durante siglos. Esto también le trajo problemas porque era la envidia de todos los otros estados. Y también le molestaba a los navegantes pagar todo el tiempo, pagar impuestos por allí. Incluso las potencias marítimas como Inglaterra y Países Bajos, eso durante siglos. Pero además el clima de Dinamarca es más benigno que el resto de Escandinavia. Sus inviernos son relativamente suaves, los veranos son cálidos. Es decir, que tiene tierras cultivables, que era la principal fuente de riqueza de cualquier reino en ese momento. Piensen en la naturaleza de Suecia, de Noruega, que es hermosa, pero también es fría, es impenetrable en algunas zonas, esos bosques, esas montañas. A diferencia de Dinamarca, que tenía más contacto con los francos, en su momento el imperio posteriormente germano, los suecos estaban más aislados, a pesar de que eran los vikingos que salían principalmente, que viajaban hacia el este, a través de los ríos rusos. Pero se conoce menos de los reyesuelos, caudillos locales de la zona de Suecia del norte. Recordemos que el sur de Suecia, Escania, era parte de ese territorio que se consideraba danés o de los danes. Se han mencionado algunos, por ejemplo en el 830, Ansgar, aquel misionero alemán que viajaba a diferentes zonas y que llegó a Birka. Birka es aquel lugar vikingo donde se encontró la tumba de la guerrera que se creyó que era un hombre. En el siglo IX, el siglo X, surge una potencia en la zona sueca que está basada en el comercio, no solo con el Imperio Franco, sino con el cercano Oriente, y todo esto a través de los ríos rusos. Se habla de un príncipe sueco, Rurik, que se menciona como fundador de la misma Rusia, y hemos hablado un poco de las migraciones, de tribus, de los suevos. Uno de los gobernantes más antiguos que se conoce de Suecia es Erik el Victorioso, en el año 995 más o menos. Después viene Olof, que se le llama el rey tributario, y bueno, tienen relaciones, ya empiezan a tener relaciones y a aparecer porque se emparentan con la familia de Dinamarca. Gracias por acompañarme, por haber llegado hasta aquí. Los invito a suscribirse, a darle me gusta y hasta el próximo episodio.